Buen día a todos. Hola Hola. Gaby. Hola José, que se nos va a estar por sumar seguramente en un minuto. Hola Celeste. Hola Beatriz, Sonia, Milena, Norma, Rubén, Patricia. ¿Cómo les va a todos? Un gusto, realmente, la verdad. Hoy damos la bienvenida al primer vivo del mes de septiembre, así que espectacular. Veo muchos nombres nuevos. ¿Qué te parece, José? Vemos nombres nuevos, ¿cierto? A ver, Claro, sí, 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 tenemos más convocatoria, así que eso es fantástico, eso es fabuloso. Desde ya, si querés, José, empezamos presentándonos, así le bueno, dando a todos los usuarios de qué se trata este tipo de... ¿sí? Para todos, mi nombre es Belén, soy la agente de redes que en general modera este tipo de espacios, este tipo de vivos, estos puntos de encuentro hermosos que tenemos con los agentes de las áreas técnicas, y estoy para ayudarlos en todo lo que necesiten, ¿sí? Me encargo de gestionar sus consultas para así después podamos responderlas en orden de llegada, así todos se van con sus consultas resueltas, ¿sí? Y quien me acompañan hoy, ¿sí? Son los abogados Gabriela Piatti, en representación de la Jefatura de Asociaciones Civiles y Fundaciones, y el abogado José Eduardo Lovera, en representación del área de comisiones normalizadoras, ¿sí? Así que desde ya un gusto tenerlos hoy, a ambos, ¿sí? Acompañando este espacio. Venimos del lunes pasado, así que 2 consecutivos seguiditos, ¿sí? Pero bárbaro, bárbaro. Hermoso poder terminar el mes con ustedes y empezarlo de nuevo, así que un espectáculo. Si quieren, vamos haciendo unas aclaraciones iniciales para todos los usuarios que son nuevitos y se nos acaban de sumar, y para los que nos están viendo desde Facebook. Si quieren participar activamente del encuentro, les sugerimos, ¿sí?, que ingresen a la sala de Zoom que está publicada en el muro para poder ingresar sus consultas, ¿sí? Y atentis. Las consultas se ingresan por escrito desde el chat de Zoom, ¿sí? Así que Patricia, Celeste, Beatriz, si tienen dudas, consultas de trámites que estén gestionando para estas áreas técnicas, es decir, asociaciones civiles y fundaciones o comisiones normalizadoras en IPJ, vayan escribiendo sus consultas por escrito en el chat de Zoom. Nosotros vamos a ir procesándolas y vamos a ir dejando cada una en claro, perdón. Las consultas, sí, mientras más detalle tengan, mejor, así más pertinente es la respuesta, ¿sí? Y otra aclaración muy, muy, muy importante es que, aprovechando la participación de estos hermosos y espectaculares agentes, vamos a hacer foco principalmente en las cuestiones técnicas, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan en términos de requisitos, por ejemplo, de un trámite en específico, pero no así en las cuestiones de procedimiento, ¿sí? Porque entendemos que si tienen alguna duda con un error que puntualmente les esté apareciendo en el portal de trámite cuando gestionan una constitución, cuando estén gestionando una asamblea, es mejor que lo veamos con capturas de pantalla vía chat de Facebook. Así le hacemos un análisis más particular al caso, ¿sí? Acá puntualmente vamos a ver, aprovechando estos dos agentes, las dudas técnicas que tengan. Así que no duden en poner todo lo que requieran consultar, ¿sí? Y dicho eso, chicos, les doy paso a ustedes por si quieren hacer algunas aclaraciones iniciales mientras los usuarios nos van dejando sus consultas. bueno, buen día, ¿cómo les va? Espero que anden bien, que tengan buena semana. Eh, bueno, hoy justamente tuve una consulta a primera hora de la mañana que por ahí estaría bueno aprovechar esta oportunidad como para comentarles. Eh, Muchas veces las observaciones que nosotros hacemos en los trámites eh, suelen ser resueltas por las entidades haciendo una nueva asamblea, haciendo una nueva asamblea
volviendo a tratar todo lo mismo. Y es por ahí me pareció una oportunidad, algo importante, digo, si se daba el caso hoy de alguna consulta, es que por ahí a lo mejor nosotros no dejamos en claro que al momento de observar un trámite, estos suelen hacer una nueva acta volviendo a tratar los puntos del orden del día que fueron rechazados en la anterior, pero nada dicen del acta que quedó anteriormente realizada y observada. Entonces es como que nos quedaría colgada. Esto es lo que nosotros llamamos el tracto registral. Nosotros no podemos inscribir un acta si o podemos hacerlo, pero en el medio les va a quedar un acta colgada que no van a poder volver a inscribirla. Entonces es muy importante que a la hora de subsanar los errores, si esos errores implican hacer un acta ratificativa o rectificativa, que recuerden mencionar de ratificar o rectificar el acta anterior. Tienen que estar concatenadas las actas, tienen que estar vinculadas, tienen que poder decir si el acta anterior va a ser ratificada, rectificada, o justamente esto, mencionar en virtud de los errores que se cometieron en la elección anterior, es que hoy venimos a ratificar o justamente a rectificar este error, entonces la elección va a quedar de la siguiente manera. Muchas veces pasa esto, pasa como que realizan todo el acta de nuevo, vuelven a convocarse, vuelven a reunirse, vuelven a tratar los temas y nos queda esta acta convocada y no tenemos otra más que rechazar el trámite por esto, porque nos quedó colgada esta acta. Y nos es como, ¿qué pasó con esta acta? Y bueno, es por ahí una buena oportunidad esta, la de mencionarles de que esas actas no pueden quedar colgadas, tienen que estar ratificadas o rectificadas en la posterior, porque tiene que inscribirse, tiene que darse curso a esa acta. Eso podría como mencionarles como como un tip para que lo tengan en cuenta a futuro. Veo que ya hay preguntas, no sé si querés que larguemos, José. Bueno, hay dos preguntas de Valentín. Voy haciendo la Uh-huh. primera. Dale. Bueno, una consulta. El edicto de publicación de convocatoria para la reforma de estatuto social de una asociación. ¿Es necesario expresar todos los artículos con las sucesivas modificaciones o con plantear qué artículos se reforman ya es suficiente? Valentín, es necesario mencionar no todo el contenido del artículo que se va a reformar, sino simplemente mencionar cuáles son los artículos que se van a reformar. O sea, así como lo estás explicando, plantear los artículos que se reforman y ya es suficiente. ¿Cuál es el fin de la convocatoria? La publicación de edictos en la convocatoria. Que todos los asociados estén enterados y tengan la posibilidad de asistir a la asamblea. Entonces, el asociado tiene que estar enterado de que se lo está convocando a una reforma de estatuto, que es algo que al asociado le puede interesar, o sea, debería de interesarle, lo que se va a hacer con el estatuto, porque son las reglas que van a aplicar para él como asociado. Entonces, deberían mencionar cuáles son los artículos que se van a reformar, o si se trata de una reforma integral, entonces en ese caso no mencionaría todos los artículos, sí diría que es una reforma integral del estatuto, pero básicamente es eso, no van a tener que poner el texto del artículo a reformarse en la convocatoria, porque eso es algo que se va a desarrollar en la asamblea. Después ustedes en la asamblea, reunidos los asociados, le dirán, la convocatoria fue para reformar los artículos tal y tal, los que quedarían redactados de la siguiente manera, antes eran estos, hoy son estos. Eso es algo que se va a plantear en la asamblea. Basta con que mencionen en la convocatoria que van a hacer reformas de estatuto de los artículos 1, 7 y 25, por ejemplo. Con eso es suficiente. Si querés pasamos a la segunda de Valentín. Que dice, a ver, denme un segundo. Acá estoy, acá estoy, Sí, sí, acá sí. estoy, acá estoy. La segunda es, ¿me escuchan? Sí. Sí. La segunda es, en el estatuto de también es Valentín,
En el estatuto de la asociación, en un artículo dice que en caso de reforma de estatuto hay que poner a disposición de los socios, por un plazo de 15 días de anticipación, las reformas realizadas. Pregunta Valentín, ¿cómo acredito ese hecho? ¿Hace falta acreditarlo o solamente con nombrarlo en la convocatoria es suficiente? Bien, a nosotros es correcta la pregunta, en realidad no es algo que vas a tener que acreditarlo en IPJ. Sí sería, si tenés esta disposición en tu estatuto, sí sería conveniente mencionar en la convocatoria esto, que va a estar a disposición de los asociados las reformas a realizarse o el estatuto reformado en el club, digo yo, como si fuera un club, en la entidad a disposición de los asociados para que puedan revisarlas. Sería como un buen momento en la convocatoria para expresarlo. Pero no, a nosotros no nos vas a tener que acreditar ese extremo. Estoy pensando... no, sí, simplemente eso. Que esté a disposición de los socios y que lo manifiesten en la convocatoria, en la publicación de la convocatoria sería correcto. No haría falta otra cosa. Con eso es suficiente. Bueno, la tercera pregunta de Milena es una pregunta, no sé si más para Belu o para vos, Gaby, que es que consulta sobre los libros digitales porque dice que, bueno, consulta por libros digitales, presentó un trámite de asamblea de una asociación civil y me lo rechazan por segunda vez porque están mal adjuntados. Así como descargar la constancia del libro digital de IPJ, los juntan en trámite, solo el comprobante. El trámite también dice que fue rechazado y han modificado su constancia uniéndolo al PDF de la asamblea en cuestión. Entonces mi duda es, ¿qué estaría mal en este caso? Que solo adjunte la constancia del libro digital y dice que tiene la resolución. Bien. Bueno, habría que ver el caso en particular, habría que analizarlo. Muchas veces nos pasa que el archivo llega a IPJ roto. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando suben un acta a los libros digitales, suben el acta en PDF, el procedimiento, Belu seguramente ahora lo va a acompañar por el chat, suben el acta, y luego ustedes la tienen que descargar. Una vez que la descargan, el sistema les descarga un PDF, que dentro del PDF queda embebida esta acta. Yo lo abro con un programa como es el Adobe o como un Foxit. Yo lo primero que veo es como esta carátula que dice dónde está subido del libro que corresponda, y puedo ver en el margen izquierdo un clip con un punto rojo. Ese clip con el punto rojo me indica que hay algo embebido en este documento. Y ahí es donde yo puedo visualizar las actas de comisión directiva, de la fundación del consejo, o el padrón. Muchas veces lo que hacen es descargan este archivo y es como que solo escanean ese primer documento que les descarga el libro. Bueno, eso no. El PDF que les descarga el sistema es lo que nos tienen que subir a nosotros. Nos tendrías que pasar el caso en particular para que nosotros podamos revisar el documento y poder decirte dónde estuvo a lo mejor el error en el proceso, para poder explicarte bien. Te vamos a pedir que nos pases el dato de la entidad, que nos pases los números de expediente, así lo revisamos y esto te lo vamos a estar contestando no acá en el vivo, sino que te lo vamos a estar contestando después a través del Facebook. Pásanos también el contacto a través del Facebook, cuál es el nombre con el cual nos podemos comunicar, así podemos darte las indicaciones correctas. Totalmente, totalmente, Gaby. Ahí cualquier cosita le fui compartiendo en el chat de Zoom, ¿sí? El video del paso a paso de cómo se habilitan los libros digitales y a su vez cómo se cargan y descargan estos comprobantes. Porque lo más importante es que no se haya roto este embebido que valida que la documentación que acompañaron previamente está efectivamente inserta en los libros digitales, como dice Gaby, ¿sí? Allí tienen entonces el video con el instructivo paso a paso con captura de pantalla. No obstante, lo podemos ver en particular posterior al vivo, como dijo Gaby. Necesitamos, sí, ¿era Milena, José, la usuaria? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Necesitamos, Mile, que nos aclares, como dijo Gaby, el nombre de usuario con el que normalmente te comunicas con nosotros, así podemos
a hablarte posteriormente, ¿sí? A su vez, todos los datos que mencionó Gabriela para poder ir analizándolo posterior al encuentro. Dicho eso, les aclaro, porque hay muchos usuarios que están consultando, así que aprovecho un ratito, chicos, para decirles que por cuestiones organizativas solamente se mantienen las cámaras de Gaby, José y mías, ¿sí? Para hacer foco, sobre todo en lo que estamos hablando, y por si algún participante tiene algún inconveniente con la señal, entonces es menos pesado el material y el evento para que pueda conectarse correctamente, ¿sí? Por esas cuestiones no se habilita el micrófono y video, pero los escuchamos y los leemos desde el chat de Zoom, ¿sí? Dicho eso, José, si te doy paso para que Bueno, continuemos con las consultas. bueno, está la pregunta de Francisco, que la primera parte entiendo que ya se la acabas de responder, aún así lo vuelvo a decir. Sí, sí, sí. Francisco dice, necesito habilitar los libros digitales, tener un instructivo para que pueda hacerlo. Ahí ya lo dijo Fíjate, Feru. Y lo segundo, Francisco, en el chat de lo que acaba de pasar Belén, que la forma en la que habilitas los libros es la misma forma en la que subís acta, porque de hecho el libro se habilita una vez que suben el primer documento. Así que utilicé ese mismo instructivo que pasó Belén recién para habilitar los libros. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta de Francisco. bien. Y la segunda es, luego, ¿debo ratificar un acta rechazada por no tener habilitados los libros? ¿Es necesario transcribirla? Bien, sí, sí, te rechazamos un acta por no estar dentro de los libros y a su vez vos no tenías los libros habilitados, entonces sí, lo correcto sería que cuando la ratifiquen o rectifiquen, transcriban su contenido dentro de ella. Eh, es como lo más conveniente para hacer bien el trámite. Sería conveniente, porque aparte yo siempre digo lo mismo, tengan en cuenta que cuando ustedes hacen una asamblea, cuando se reúnen con los socios, ustedes lo que transcriben en el papel es lo sucedido en el acta. Entonces, yo me imagino la comisión directiva reunido con los asociados explicándoles que vienen a ratificar un acta. Y imagino que les explican cuál es el acta y el por qué se ratifica esta acta, y que la van a leer a los asociados para que sepan qué es lo que están ratificando. Entonces, ustedes lo que hacen simplemente es, después en el papel, transcribir lo sucedido, hacer un compendio de lo sucedido, un resumen de lo sucedido en la asamblea en un papel. Entonces, por eso les digo, generalmente a los asociados se les da a conocer de que están ratificando esta acta porque la presentaron ante IPJ, porque nos observaron de que no estaba en los libros digitales, entonces es que nos reunimos en esta oportunidad para ratificar esta acta que decía lo siguiente, y me imagino que la han leído a los asociados para que sepan qué es lo que están haciendo. Por eso sí es conveniente que la transcribas, porque es parte de lo que sucede en la asamblea. Bueno, vamos a la pregunta de Agustina Leibovich y consulta, ¿cómo acceder a un expediente en IPJ? Y explica, tengo unos clientes que le hicieron un trámite para constituir una fundación, pero nunca lo concluyeron. Consulta, ¿conviene que retome ese trámite o inicie uno nuevo? También añade que los clientes son una congregación religiosa que busca poder recibir donaciones para distribuirlas en diversas actividades de barrios carenciados y armar talleres para formación de jóvenes. ¿Conviene constituir una fundación o una asociación? Bueno, con respecto a la conveniencia de constituir una asociación o una fundación, eso estará dentro de lo que estimen necesario. Nosotros no, o sea, con relación al objeto que tengan y a cómo quieran encarar las actividades de la entidad, esa conveniencia no la podemos determinar nosotros, las tienen que analizar ustedes, qué es lo que mejor les convenga, qué figura les venga mejor. No es algo que nosotros podamos analizar. Con respecto a sí, el trámite, cómo poder acceder a ese trámite, deberíamos también, Agustina, te vamos a pedir los datos para revisar el caso. Hay que ver cuándo intentaron presentarla, si la rechazaron, si no la rechazaron.
cuánto tiempo pasó, porque en función del tiempo se abren otras cuestiones que tendría que explicártelas y la verdad es que no sé cuál es el caso concreto. Entonces por ahí si podés pasarnos el nombre de la entidad con la que quisieron constituir, y vemos qué podemos contestarte al respecto de esto. Si pasaron más de 6 meses a esta acta, esta constitución habría que rectificarla. Entonces, bueno, hay que analizar el caso concreto y no es en esta oportunidad. Así que voy a pedir a Agustina que nos pases, como dijimos en el caso anterior, el dato con el que nosotros podemos contactarte a través del Facebook, el nombre de usuario con el que podemos contactarte a través del Facebook para poder responderte esto de manera más completa. Bárbaro, Gaby. Entonces, recordemos tanto a Milena como a Agustina que nos compartan el nombre de la entidad, el quit, así lo podemos analizar posteriormente, ¿sí? Y un nombre de usuario en Facebook, ¿sí? Con esos 3 datos podríamos ir avanzando respecto a estos 2 casos que nos quedarían pendientes después del encuentro. Todas las dudas se resuelven, ya sea en este momento o posterior, pero se van a ir gestionando, ¿sí? Y dicho esto, José, te doy Bueno, paso. sigo. Pregunta de Matías Carrizo. Bueno, tiene una consulta por un rechazo, dice, una asamblea de fundación, sería una reunión de una fundación. En el punto del orden del día se lee y aprueba el acta de asamblea anterior. Pero con Cinema la fecha puse 2020 cuando en realidad era 2021. Consulta, ¿cómo puedo subsanarlo? El acta ya la subí a libros digitales con las firmas correspondientes. Bueno, Matías, lo correcto sería rectificarla con otra acta de reunión de la fundación, y rectificar esta partecita y manifestar que por un error material involuntario se determinó 2020 cuando en realidad era 2021. Esa es la forma, a través de otra acta de reunión. También con todos los requisitos que tendría que tener la otra, ¿no? Con quórum, con las firmas de todos los participantes y demás. Bueno, pasamos a la pregunta de Rubén Espíndola. Y consulta que, o explica que el viernes pasado hizo la certificación de firmas mediante la policía y el comisario la selló y firmó y abrochó los timbrados sobre la hoja que firmó y selló. Mi pregunta es, ¿cuándo escaneo esas hojas para ya comenzar a ingresarlas al trámite? No importa si están tapadas las firmas y sellado, espero que se entienda. Sí, Rubén, te entiendo perfectamente qué es lo que vos decís. Ha quedado la hojita del timbrado y te tapa parte de la hoja de abajo. Bueno, lo correcto sería escanea la hoja con el timbrado y el sello, y después corre el timbrado y escanea la hoja que quedó por debajo. Cosa que podamos ver el contenido del documento que está certificado y que podamos ver la certificación completa. Por las dudas, Rubén, aprovecho para avisarte, para que les va a venir, es un tip que les va a venir bien a todo el mundo. Muchas veces nos pasa que las certificaciones de la policía, del juez de paz o del banco no son completas. Muchas veces, ¿y por qué no dejo por fuera lo de las escribanías? Porque las firmas certificadas por escribano suelen ser bien completas y suelen manifestar que por ejemplo, Gabriela Piatti, DNI tanto, firmó ante mí. Muchas veces policía, juez de paz y entidad bancaria suelen poner un sello que dice firmó ante mí y nada más, pero no mencionan quién firmó ante mí. Es verdad, pusieron una firma adelante de la policía, pero la policía es la que debe decir quién es la persona que firmó, o sea, que acreditó la entidad de quien está firmando. Esto es muy importante porque nos suele pasar y sacamos muchas observaciones de rechazo cuando estas certificaciones son incompletas. Entonces me parece que es una buena oportunidad para aclararlo. Fíjense siempre cuando certifiquen que la certificación esté completa. La persona tiene que decir quién firmó ante él con los datos mínimos que son nombre, apellido y DNI. Pero con respecto a lo de escaneo, como te dije, escanea la hoja con el timbrado y después corre el timbrado y escanea la hoja para que salga bien los datos de las personas que se estaba certificando. Bueno, genial. Vamos a la pregunta de Juan Pablo Moreno, que consulta lo siguiente.
La designación de un comité ejecutivo por parte del Consejo de Administración de una fundación debe inscribirse en IPJ, entre paréntesis, refiere a miembros, actividades, actividades delegadas, etc. Sí, tienen que presentar esa designación del comité ejecutivo. Sí, justamente incluso por las... No sé si las actividades delegadas en sí, como les dije hace un rato, en realidad a nosotros como IPJ las actividades que se delegaron a ese comité ejecutivo en sí no nos importa, es una decisión interna, pero yo entiendo que al momento de hacer la reunión para designar el comité ejecutivo, se han expresado cuáles son esas actividades que se les van a delegar. Entonces formarían parte del acta del consejo. Pero no es un requisito que nosotros vayamos a rechazar si las actividades no están descritas en esa acta. Bueno, vamos a la siguiente pregunta de Celeste, y refiere que ayer ingresó en IPJ y en el estado de situación de la fundación aparece que debemos estados contables de 2020, 2021 y 2022. Dice que lo hemos subido a la página a todos menos el 22. No sé si aparte de subirlos a la página me falta algún otro paso. Celeste, no sé si cuando te referís a subirlos a la página hace referencia a subirlos a los libros digitales. Hay algo que es muy importante que ustedes entiendan, de que si bien nosotros le prestamos a través del portal de IPJ, como que prestamos el acceso a los libros digitales, nosotros no tenemos acceso a los libros, nosotros no podemos acceder a los libros. Cuando ustedes suben actas a los libros, no quiere decir que lo estén presentando en IPJ para que nosotros lo estudiemos. Son dos trámites distintos. Por un lado está subir la documentación a los libros digitales, y por otro está la presentación de ese trámite ante IPJ. Ante IPJ vas a tener que descargar eso que subiste y acompañarnos conjuntamente con todos los otros requisitos. Si es una asamblea que trataba los ejercicios 2021, tendrás que acompañar, por lo que veo es una fundación, van a tener que acompañar el acta del Consejo de Administración, en donde aprueban los ejercicios 2021, con todos los requisitos que se exigen en la página. Pero es un trámite diferente. Se le van a subir la documentación, se les va a asignar un número de expediente, va a ingresar recién ahí a nuestra área cuando finalicen el trámite y nosotros ahí vamos a poder resolver. Pero son dos cosas distintas. No sé si cuando decís que lo subimos a la página te referís a haberlo subido a los libros. Quizás otra cosa puede ser que hayamos cometido un error nosotros en la carga de los datos y que no lo hayamos asentado. En ese caso, te voy a pedir, Celeste, también que nos dejes los datos de la entidad, el nombre que usás en el Facebook, para que nosotros podamos justamente corroborar que no sea un error nuestro el no haber cargado los estados contables que estabas tratando. Sepan que mientras el trámite no está aprobado, esos datos no van a cambiar. Los datos cambian o se actualizan una vez que se inscribió el trámite. Entonces a lo mejor puede haber pasado eso, o que el trámite esté rechazado y por eso todavía no se cargó, que está tratado el 20 y el 21, o que los haya subido simplemente al libro y nosotros todavía no hayamos accedido a esa información. Bueno, vamos a la pregunta de Beatriz, y consulta: ¿la reforma de estatuto es todo el procedimiento de una asamblea extraordinaria? Exactamente, Beatriz. Las reformas de estatuto se tienen que tratar por asamblea extraordinaria. Si a eso, no sé si con eso te respondo la pregunta, pero sí, las reformas de estatuto tienen que tratarse por asamblea extraordinaria. Por ende, es muy importante que revisen sus estatutos antes de realizar una asamblea, que los lean de manera completa, para que vean, porque generalmente entre las asambleas ordinarias y las extraordinarias hay diferencia de requisitos. Por ahí exigen más quórum, por ahí tienen algunas particularidades, dependiendo de la entidad, que tienen que cumplirse en una asamblea extraordinaria y no en una ordinaria. Así que revisen por las dudas su estatuto, más allá de lo que determine la resolución 50, ¿no?
Bueno, la siguiente pregunta es de Guillermo, no sé si esto directamente lo articula Belu. Sí. Sí, ahí cualquier cosita, Guille, les comentamos a todos, nos estaba hablando de un caso particular que está gestionando desde Facebook. Lo quisimos chequear, Guille, para poder darte una respuesta, pero no encontramos el usuario. Así que pásanos por escrito, porfa, desde qué usuario de Facebook te estás comunicando, así podemos darle una gestión prioritaria, ¿sí? Pásanos en el chat de Zoom, así lo vemos más en particular posteriormente. ¿Te parece? Dicho eso, si querés, José, pasamos a otra Bueno, pregunta mientras esperamos los datos. pasamos a la pregunta de Adriana, Ujú. que consulta lo siguiente. Para poder efectuar una asamblea que rectifique un acta de asamblea celebrada anteriormente, donde se rechazó por IFJ por falta de datos de las autoridades electas, y a su vez dejar sin efecto, entre paréntesis, anular un documento adjuntado posteriormente en el libro de actas, por un error involuntario. La consulta sería, en los temas a tratar en esta asamblea, ¿debería hacer referencia al punto que rectificó del acta anterior? ¿Y cómo tratar, perdón, y tratar como otro tema la anulación del documento subido posteriormente? ¿O cómo hago para anular este último documento? Bien, Adriana, quizás con respecto a cómo anular ese documento mal subido en el libro, eh, esto se haría como cuando teníamos los libros papel, debería haber otra acta que diga, sí, lo podrías manifestar directamente de esta manera, en los libros digitales se subió un acta que no correspondía, el acta de fecha tanto, eh, y, y simplemente como dejar sin efecto eso. De todos modos, si tenés el documento subido al libro, lo descargaría y también lo acompañaría en el trámite para saber qué es lo que estás anulando, qué es lo que estás dejando sin efecto. Como les dije hace un rato, estos temas que tratan en la asamblea, ustedes les han dado a conocer a los asociados qué es lo que pasó. Por ejemplo, si dicen, miren, por error subimos esta acta que no correspondía, o este documento que no correspondía, imagino que cualquier asociado estaría interesado en saber qué es lo que están dejando sin efecto, entonces ustedes van a exponer a los asociados el por qué lo dejan sin efecto y les mostrarán el documento que están dejando sin efecto. Entonces, bueno, en los mismos términos tiene que dejarse asentado en el acta. No hay una forma, por ahí cuando ustedes me preguntan esto es lo que yo les digo, no hay una forma de hacerlo correctamente. La realidad es que lo aconsejable sería que la sociedad esté enterado de que se subió un documento que no correspondía y que por eso lo van a dejar sin efecto. Yo como asociado diría, bueno, pero a ver, mostrame qué documento estás dejando sin efecto, porque ya veo que estás dejando sin efecto, no sé, una elección anterior o una reforma de estatuto que a mí me interesa que subsista y demás. Entonces, bueno, ustedes tienen que darle a conocer al asociado qué es lo que están haciendo. O sea, la transparencia de los actos que están haciendo. Entonces, ante esa transparencia les van a mostrar el documento. Por eso te digo que para dejarlo sin efecto lo tratás de la misma forma que cuando ratificás o rectificás. Se menciona por qué se rectifica, se menciona por qué se ratifica, se menciona por qué se deja sin efecto, se muestran los documentos, bueno, y de esa misma manera nos anoticias a nosotros. Con respecto a esto que estabas diciendo vos, la primera parte de la consulta, que quieren ratificar, entiendo, un acta anterior porque le faltaron datos. Bueno, ahí van a decir, como les dije hace un rato, IPJ nos rechaza una asamblea por esto, porque no mencionamos los datos de los electos. En la asamblea anterior quedaron electos estas personas, cuyos datos son los siguientes, y nada más. Y después vuelven a subirla al libro. Yo les aconsejé en el caso anterior que hablábamos de un acta que se ratificaba que no estaba contenida en el libro, y les dije que estaría bueno que la transcribieran, pero en ese caso porque el acta no estaba contenida en el libro. Acá si las actas que están ratificando o rectificando están contenidas en el libro, no hace falta que las transcriban en su totalidad. Basta con que acompañen todos los documentos de cada una de las actas, que se ratifican, que se rectifican, o que en este caso
como hablan de dejar sin efecto un acta por estar mal subida al libro, también las acompaña. No haría falta que las transcriban. Espero, Adriana, que te haya servido mi Bien, respuesta. excelente. Excelente. Ese es un tema que en comisiones organizadoras también nos pasa mucho, de que no nos acompañe el acta que se ratifica o rectifica. Eso siempre es importante Exacto. Y para poder aparte, estudiar bien el trámite completo. exactamente, aparte esto es muy importante. Ustedes sepan que por una cuestión de sistemas nosotros no podemos. El trámite tiene que ser completo, el trámite tiene que bastarse a sí mismo. Entonces, muchas veces ustedes dirán, uy, pero ¿para qué te acompaño otra vez esta acta si ya en el trámite anterior estaba acompañada? Yo no puedo sacar el acta del trámite anterior y ponerla en este. Por eso es que ustedes deben ir acompañando estas actas que ratifican o rectifican, porque además, si el trámite se aprueba, esa acta va a formar parte de la resolución, va a estar embebida dentro de la resolución. Entonces, para que el trámite salga completo hay que hacerlo de esa manera. Bueno, vamos a la pregunta de Carlos. No obvio la parte que dice que de qué entidad es presidente, y consulta lo siguiente. Proponemos en asamblea extraordinaria incluir un vicepresidente segundo a nuestra comisión directiva y pregunta si no hay impedimento alguno para ello si la asamblea lo aprueba. Esto lo contesto. Estás bien ahí, estás, Gaby. Sí. Pregunta si hay un impedimento para sumar a un nuevo vicepresidente segundo a la comisión directiva. Perdóname, parate que no estaba... Perdón, Bien. empiezan cosas en A el vivo, ver, me tocaron el timbre y no... la pregunta, la vuelvo a repetir, es que dice que proponemos en la asamblea extraordinaria incluir un vicepresidente segundo en nuestra comisión directiva y consulta si no hay impedimento alguno para ello si la asamblea lo aprueba. No. Si ustedes convocaron para tratar algunos puntos que no estaban dentro de la convocatoria, no los van a poder tratar en la asamblea. Por esto mismo que yo les decía anteriormente. El asociado, o sea, hay que salvaguardar el derecho del asociado a participar. Y el asociado tiene que estar enterado de qué es lo que se va a tratar en esa asamblea. Entonces no podrían tratar puntos que no estén dentro de la Perdón, convocatoria. Gaby, esa creo que es la segunda pregunta Ay, que él hace más abajo, y perdón. hace una pregunta un poquito más arriba, que es la de la pregunta número 13, nosotros tenemos en Ay, el... perdón. Sí, Bien, me fui a otro. que propone, digamos, que dice de elegir un vicepresidente segundo en nuestra comisión directiva según impedimento. No, no habría ningún problema de elegir. Claramente que, a ver, tiene que estar contenido dentro del estatuto esta posibilidad de elegir un vicepresidente segundo. Si no está contenida dentro del estatuto la elección de un vicepresidente segundo, tienen que reformar el estatuto para observar para que esté incluido esta figura dentro de la comisión directiva y no habría ningún problema de aprobarlo. O sea, no hay ningún problema de que exista un vicepresidente segundo. Bien. Bueno, vamos a la pregunta de Roque Rodríguez, y refiere que en una federación los miembros de la comisión directiva pueden algunos ser de la misma localidad por la distancia que existe entre localidades, como los cargos de presidente, secretario, tesorero, o tienen que ser de distintas localidades. No habría ningún problema. O sea, a ver, volvemos a lo mismo. Revisen su estatuto si el estatuto determina esta limitación. Si dentro del estatuto de la federación dicen que tienen que estar representados, o la comisión, los miembros de la comisión directiva tienen que ser de distintos departamentos, van a tener que seguir al pie de la letra lo que dice el estatuto. Pero no hay ninguna, o sea, fuera del estatuto no hay ningún artículo del código que determine, de la ley que determine que tiene que ser de esta forma. Eso van a tener que revisar lo que dice su estatuto, si les permite que sean de la misma localidad. Si recuerden, esto es muy importante, que los miembros, o sea, la comisión directiva está conformada,
tiene que estar conformada por asociados. Puede ser, y esto es lo importante, es donde rechazamos muchas veces, obviamente que el asociado, en este caso de una federación, seguramente se trate de asociaciones civiles o de otras entidades. No puede haber dos cargos cubiertos por personas que pertenezcan a una misma entidad. Por una cuestión del principio de democracia, o sea, no puede estar, imagínense una asociación, justamente una federación, en donde todos los miembros de la comisión directiva pertenezcan a una misma entidad. En realidad va a ser como un único socio el que tome todas las decisiones, porque los cargos están cubiertos por personas que representan a una única entidad. Entonces, para evitar esto, es que tienen que tener en cuenta en las federaciones, en las cámaras, que generalmente están conformadas por otras personas jurídicas, quien represente a la persona jurídica, esa persona jurídica no puede cubrir más de un cargo dentro de la comisión directiva. Pero, si en este caso estamos hablando de que la persona los miembros de la comisión directiva, no importa la localidad de la que sea, lo que sí va a importar es que no pertenezca a la misma persona jurídica. ¿Se entiende? La misma entidad, la misma asociación a la que pertenezca. Bueno. Espero que se haya entendido lo que quise decir. Sí, Gaby, cualquier cosita le aclaramos a los usuarios Te que en pueden caso repreguntar. de no haberse entendido algo, repregunten, no hay ningún problema, ¿sí? Se le explica de otra manera y se resuelve la consulta. Estamos más que a disposición, así que... Belu, la pregunta de Bernardo. Ah, bien. Bueno, Bernardo, José creo que es el usuario que nos había comentado que estaba teniendo unos inconvenientes con la consulta de estado de situación, ¿cierto? Así es. Sí, sí. Bien. Bernardo, en este caso es como nosotros mencionamos al principio del vivo, pero creo que me habías comentado, Bernardo, que estabas teniendo unos inconvenientes con el audio al principio, entonces por ahí no se escuchó esa parte. Te recomendamos que en caso de que tengas inconvenientes para poder acceder a la consulta de estado de situación o haya alguna modificación que tenga que hacerse la consulta de estado de situación porque haya alguna inscripción pendiente que no se ve reflejada, nos compartas esas capturas de pantalla por el chat de Facebook en privado, ¿sí? Así podemos ver el caso en concreto con las inscripciones registradas y en caso de que sea una actualización de la consulta, hacer las gestiones internas para que eso impacte lo más pronto posible, ¿sí? Y en caso de que sea una cuestión de procedimiento, poder guiarte de la mejor manera para que puedas acceder, ¿sí? Pero en este caso puntual que es un error, o suponemos porque no sabemos en principio que podría llegar a ser un error en la consulta de estado de situación, te recomendamos, eso sí, que nos contactes por privado, así lo vemos en particular a tu caso. Porque sé que después nos comparte otra pregunta, así que Bernardo, en este caso de la consulta de esta situación, anda escribiéndonos por Facebook, así vamos adelantando esa gestión, ¿sí? Seguramente les va a aparecer un mensajito que nosotros llamamos seteado, que es un derivador, así que coloca el número que corresponde a asociaciones civiles y seguramente un compañero del equipo de asociaciones te va a estar ayudando en ese aspecto, ¿sí? Dicho eso, Bueno, José, creo que nos quedaba la una de Mari solución de Bustamante resolución. también. Sí, sí, totalmente. Mari, les comentamos para que sepan a todos los usuarios, pero a rasgos generales nos estaba comentando sobre un trámite que estaba en curso, según ella nos compartió la información, lo verificamos y ese trámite sí ya ha sido notificada la resolución, Mari. Así que atenta porque la resolución de los trámites siempre, siempre, siempre llega al autorizado del mismo, ¿sí? Vas a ver en la consulta de estado de, perdón, en la consulta SWAC, donde se chequean los trámites y en la hoja de ruta vas viendo cada paso, vas a ver en más información, yo ya te lo comparto por el chat de Zoom, en más información vas a poder acceder a quién es el autorizado de ese trámite puntual. El autorizado del trámite y la máxima autoridad de la institución son quienes reciben la resolución, ya sea de inscripción o de rechazo. Entonces,
van a ingresar a mis documentos o mis notificaciones para poder buscar esa resolución. En caso de no encontrarla, háblanos, no hay ningún problema y la buscamos para poder guiarte, ¿sí? La buscamos con vos. Pero en principio es eso. No me figuraba tu nombre puntualmente como autorizado, así que tendrías que chequear en la bandeja puntualmente de quien ingresó el trámite o de la máxima autoridad. Eso respecto a Mari. No sé si di muchas vueltas o se entendió, José, No, pero no en se entendió principio perfecto. No, bárbaro, perfecto, perfecto. bárbaro. Vamos a la pregunta de Carlos, que es la que había comenzado a responder Gaby, Sí. que es si en la Asamblea Extraordinaria de Socios propone alguna modificación adicional o tratar un tema no incluido en la convocatoria, puede ser considerado sin objeciones en tanto y en cuanto la Asamblea lo prevé. Es decir, ¿será válido el tratamiento del tema incluido o mocionado? Bien, como te decía Carlos, no. No pueden tratarse puntos que no hayan estado dentro del orden del día, dentro de la convocatoria y de la publicación de los edictos, excepto que estemos hablando de que la asamblea sea unánime. Ese sería el único caso en el que podrían incluirse temas no planteados en la convocatoria. Si estamos hablando de una fundación en donde es normal que las asambleas sean unánimes, sí podrían, pero bueno, ahí generalmente no hay convocatoria en las fundaciones, simplemente se reúnen y tratan los temas. Si estamos hablando de una asociación, si está el 100% de los asociados, sí podrían tratar temas, porque es como que nadie va a quedar fuera o nadie va a no haberse enterado que iban a tratar temas no incluidos. Acá están el 100% de los asociados y los pueden tratar, no hay ningún problema. Bueno, en la misma pregunta, Carlos añade que dice que algo no le queda claro, que han convocado una asamblea extraordinaria para modificar el estatuto, los socios están notificados que se modificará el estatuto, pero el detalle de lo que proponemos modificar se entregará a los socios que estén en la asamblea. Bueno, es lo que ¿Cuál un poco sería es Claro, un poco lo que respondíamos a una pregunta anterior, Carlos, que no era la tuya, en donde me preguntaban si en la convocatoria tenía que estar determinado qué artículos se iban a modificar, o qué artículos, o cómo tendrían que quedar redactados. Sí, los socios si los publicaste en estos términos, vamos a modificar el estatuto, simplemente. Sí, claramente después las explicaciones de qué es lo que van a modificar específicamente estarán vertidas dentro de lo que fue la asamblea. Y bueno, y ahí sí podrán manifestar, queremos modificar los artículos 1, 7, 25, 48, eso lo van a plantear. Yo, por ejemplo, si vos hubieras publicado, vamos a modificar el artículo 7, 8 y 9, y después en la asamblea modificar el 7, el 8, el 9, el 25, el 48 y el 63, y ahí te diría, no, eso no estaba planteado en la convocatoria. Pero si está planteado como simplemente modificación del estatuto, después dirán cuáles son las modificaciones, o sea, a los asociados les van a decir cuáles son las modificaciones que van a hacer en la asamblea. Bárbaro, Gaby, ahí dice, listo, yo entendí, gracias. Así que espectacular. Excelente. Sí. Bueno, va la pregunta de Mariela de Quino y consulta lo siguiente. En una fundación sin libros digitales aún, pero que hizo una modificación de estatuto en el año 2014, ¿debo presentar esa acta que está en el libro? Libro papel, supongo. Claro. Bien, sí. A ver, si la entidad realizó asambleas, el tema de la obligación de los libros digitales empieza a partir del 3 de junio de 2019. Si las actas, se adeudan actas que están asentadas en el libro papel, porque corresponden a la época, o sea, hasta el 3 de junio de 2019, las actas se asentaban en libros papel. Y tienen que acompañar esas actas, las van a tener que acompañar con los requisitos que determinábamos antes. Van a tener que acompañar una transcripción en donde mencionen en qué hojas de los libros y los datos de rúbrica del libro en el cual está sentada esa acta. No es que hoy las tengan que pasar a libros digitales.
¿no? Porque salvo que hoy lo que ustedes quieren hacer es ratificar esa acta. Si ustedes hoy quieren ratificar esa acta, previo van a tener que habilitar los libros digitales para que una asamblea con fecha de hoy, 4 de septiembre de 2023, que sí corresponde que esté en el libro, entonces esta del 2023 va a estar en el libro y la del 2014 la van a acompañar con los requisitos de antes, en el libro papel. Bien, y por otro lado agrega en esta misma pregunta Mariela, que dice que quiere habilitar al presidente en CD para que pueda manejar los libros, y me dice en su CD que no se encontró delegación correspondiente a la subdelegación que se intenta dar de alta. ¿Será porque los mandatos están vencidos? Bien, ahí cualquier cosa, José, les compartimos a todos en el chat de Zoom el procedimiento para hacer la habilitación y la asignación de representante legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque para habilitar los libros digitales, el paso previo, ¿sí? Es la habilitación de representante legal, ¿sí? Y eso se coteja directamente con la autoridad que se encuentra inscripta, atenti, en la consulta de estado de situación de IPJ, ¿sí? Es una gestión que hacen internamente, ¿sí? Desde el ciudadano digital de la máxima autoridad. Les compartimos el video de cómo asignar la representación legal, pero ante cualquier duda o consulta, no duden, valga la redundancia, de hablarnos de 8 a 18 de lunes a viernes y los vamos a ir acompañando en el proceso, ¿sí? Pero ahí tienen que, el presidente o la presidenta tiene que ser nivel 2 en Ciudadano Digital y tener asignada la representación legal para poder ya dar de alta los libros digitales en nuestro portal, ¿sí? Esa sería la aclaración respecto a esta pregunta, José, puntualmente. Bueno, pasamos a la pregunta de Matías Carrizo, que consulta lo siguiente. La reunión de miembros de una fundación para tratar más de un balance, ¿puede hacerse por reunión ordinaria? Agrega también que tiene elección de autoridades. Bueno, Matías, en ese sentido deberías revisar qué dice tu estatuto. Yo entiendo que los balances pueden tratarse por ordinaria, seguramente el estatuto diga exactamente lo mismo. Se trata en uno o se trata en 3 balances, no hay ningún problema. Hay que ver, nosotros vimos un montón de estatutos en donde determinan cuestiones muy específicas respecto de cuándo, o sea, en qué época del año tienen que hacerse las reuniones ordinarias para tratarse los balances, fuera de esa fecha ya las asambleas tienen que ser extraordinarias, pero bueno, son cuestiones muy particulares de los estatutos. Por eso te digo, revisar tu estatuto si dice lo contrario, pero en principio, por más que sea 1 o 10 balances, podrías tratarlos por ordinario. Lo mismo que la elección de autoridades. Bueno, vamos a la pregunta de Adriana. Consulta lo siguiente. Si los libros digitales fueron habilitados en el año 2022, ¿cómo hago con las actas celebradas desde el 3 de junio de 2019 hasta la fecha de habilitación de los libros? ¿Debo hacer una nueva acta que ratifique todas las actas anteriores? Sí, sería lo correcto. Sí, porque esas actas quedarían como volando, porque a partir del 3 de junio la obligatoriedad es que estén en los libros digitales. Entonces sí, deberías hacer un acta ratificando todas. Es correcto. Bueno, vamos a la pregunta de Carlos, a la tercera. El padrón de socios actualizado para la asamblea y a disposición de los socios en nuestra sede, y que ya está a disposición de los socios en nuestra sede. Consulta, ¿debo subirlo antes o después de la asamblea de los libros digitales? Nosotros no, yo te diría que lo tenés que subir cuando esté efectivamente actualizado. Si algo durante la asamblea puede modificar ese padrón, entonces será con posterioridad a la asamblea. A nosotros nos tiene que acompañar el padrón actualizado. Sí, desde que se hace, o desde la asamblea a la fecha en la que nos presentan el trámite hay alguna modificación, deberían traer el padrón actualizado. Y se cargará entonces con posterioridad a la asamblea. Básicamente, cada vez que el padrón se modifica, eso es una actualización del padrón y lo tendrán que subir en ese momento.
En realidad por eso va a ser antes o va a ser después de la asamblea, depende de cuándo lo actualicen, de cuándo haya una modificación en el padrón. Y de eso Bueno, va a depender la fecha. la pregunta de Beatriz. Cuando subes los estados contables a través de actas de comisión directiva? No. ¿Cuándo se sube, los estados contables, es a través de las actas de comisión directiva o simplemente se suben los PDF? No sé bien, no le entiendo yo la pregunta, no sé si vos, Gaby, Sí, ¿qué quiere Beatriz, por ahí consultar? te pediríamos que nos amplíes un poco más la pregunta. Gaby, Los ¿sabes qué estados creo? ¿Cómo? Sí, creo que Beatriz es quien te había consultado antes cómo se subían los estados contables, porque en la consulta de estado de situación le figuraba deudados y ella ya los había subido. Creo Bien, que esa es la que te había consultado previamente, que aparentemente los había incorporado en libros digitales, pero no había hecho la presentación de la asamblea puntualmente. bien. Los estados contables se suben a los libros contables respectivos, pero no, o sea, no a través de un acta de comisión directiva. Los libros en los libros de acta de comisión directiva se suben las actas de comisión directiva. Los estados contables se aprueban por asamblea, pero no quiere decir eso que vayan a subir el estado contable al libro de actas de asamblea, ¿no? Eh, Entiendo que por ahí viene la pregunta. Claro, claro. O sea, quizás por la pregunta anterior, entiendo yo que deben tratarlo por asamblea, deben subir esa acta de asamblea al libro digital, en el cual aprueben los estados contables, y los estados contables, si lo quieren subir, lo suben a los libros contables, Exacto. pero no. Claro, Beatriz acá añade, chicos, dice, los PDF de estados contables para subir a los libros digitales, ¿no necesitan actas? Para mí hay una confusión eh, acá puntualmente, por si quieren Claro, en hacer la realidad, aclaración. disculpame, Belu, que te interrumpa. Lo que vos deberías hacer es confeccionar un acta, o sea, convocar a una asamblea para tratar los estados contables, para aprobar los estados contables, para que los asociados aprueben los estados contables. Dentro de los libros de estados contables tienen que estar esos documentos. O sea, tiene que estar el balance, el ejercicio cerrado, los ejercicios que de cada deudas. Pero en el acta de comisión directiva se van a subir el acta que convoque a la asamblea. En el libro acta de asamblea se van a subir las actas de asamblea. Y en los libros contables deben constar los estados contables. Pero, o sea, vos podés subir a los libros toda la información, no solamente la información que nos va a traer a nosotros. También por otro lado, aclaro, sepan que lo que nosotros fiscalizamos son las actas que tratan los estados contables. No pedimos los estados contables en sí, no los deben acompañar, salvo, porque nosotros tenemos la facultad, para pedirlos cuando haya algo que consideremos necesario tener que ver los estados contables. Pero en principio nosotros solo aprobamos, o sea, fiscalizamos las actas que aprueban los estados contables. No por esto quiere decir que ustedes no tengan la obligación de subir los estados contables a los libros contables. Sí, tienen la obligación de hacerlo, tienen la obligación de cerrar los ejercicios todos los años, de visarlos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero esto no quiere decir que nos lo tengan que acompañar a nosotros. Y como se hizo siempre, como se hacía con los libros papel. Los estados contables van a los libros contables, las actas de comisión directiva, el libro de actas de comisión directiva, y las actas de asamblea en el libro de actas de asamblea. Claramente que esos estados contables tienen que estar tratados en asamblea, y por eso va a tener como, el estado contable va a tener como su correlativa acta que lo aprobó. Pero no por eso tienen que subirlos al acta misma, ¿no? Tienen que estar subidos en los libros contables. Bárbaro, Gaby, ahí dice Beatriz, gracias chicos, siempre claros y concisos, así que espectacular. Me pareció que era necesario hacer esa distinción, así que vino genial las aclaraciones, Gaby. Bueno, me alegro. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de José,
que yo le pediría que quizás se explaye un poquito qué es lo que quiere preguntarle a Leo para ver si Gaby entendés a dónde va. Dice que es un centro vecinal de perdón, que desconoce cuál es la situación desde antes de la pandemia, que es de un centro vecinal de Jesús María, y que la municipalidad no le ha brindado, dice, asesoramiento hasta el momento, y que le ha pedido desvincularse de IPJ. Yo no veo dónde está la pregunta, pero... Bueno, bien, lo que sí podríamos adelantar es que los centros vecinales vienen a IPJ al momento de su constitución, pero con posterioridad, todo lo que son elecciones de autoridades y estados contables, nosotros no los fiscalizamos, excepto los de Río Cuarto y San Francisco. Porque nosotros tenemos, porque estos dos lugares delegaron esa función en IPJ, pero en el resto, los centros vecinales no se fiscalizan por IPJ, salvo al momento de constituirse. Por eso cuando habla de la municipalidad no nos ha brindado asesoramiento, bueno, tienen que asistir a la municipalidad para ver cuál es su situación, para ponerse al día. Nosotros no fiscalizamos las asambleas o las reuniones posteriores de un centro vecinal. Pero... Bárbaro, ahí le reactivo de nuevo el audio de José. Sí, te Ahí está. escuchamos. Voy a la siguiente pregunta de Isabel Jofre, que bueno, también es una pregunta que refiere que necesita armar una personalidad jurídica para el comedor. Necesito armar un personal jurídico para nuestro comedor y tenemos las personas, pero no sé cómo hacerlo y con quién y si se necesita un abogado. Bueno, Isabel, como para empezar a orientarte respecto de lo que vos podés hacer, yo te recomiendo que revises la resolución 50, que te vayas específicamente a la parte de la constitución de asociaciones civiles o fundaciones. Ya te digo, lo que vos vayas a querer constituir, la figura que vos quieras constituir, la vas a poder revisar ahí. La resolución 50, siempre lo digo, es una guía de trámites, porque tratamos de explicar de la mejor manera posible y lo más clara posible cómo realizar los trámites, para que sea sencillo para el usuario hacerlo y no tener que contar con el asesoramiento de un profesional, ya sea un abogado o un profesional contable. La decisión de poder contar con el asesoramiento de un abogado o de un contador, que son los que suelen hacer estos trámites, es una decisión personal, pero nosotros no exigimos para la presentación de los trámites que tengan este asesoramiento. Yo te recomiendo que revises la resolución 50, los trámites de constitución. Hay dos tipos, hay una constitución modelo y una constitución que es un instrumento redactado por el ciudadano. Ahí en la resolución vas a poder ver la diferencia entre cada uno. El sistema es bastante amigable a los fines de cuando tenés que empezar a cargar la documentación, se hace a través del ciudadano digital. Hay distintos pasos a seguir. Por eso es que yo te recomiendo que previamente leas la resolución 50 y si tuvieras dudas respecto de lo que manifieste la resolución 50 con relación a este trámite, lo puedas consultar a través del Facebook, alguna duda particular, o una vez leído, si quisieras esperar al próximo vivo y tenés alguna duda específica para consultar, también la podemos tratar en el vivo, pero bueno, por ahí es mucho más rápido que revises la resolución y que hagas las consultas a través del Facebook de lo que te dé duda respecto de lo que dice ahí. Bueno, vamos a la pregunta de Bernardo Salcedo y consulta lo siguiente. ¿Las actas digitales deben continuar con numeración correlativa a las ya asentadas en el libro de actas manual? Eso en realidad es una decisión de la entidad. Nosotros no exigimos que las actas estén numeradas, nosotros nos guiamos por las fechas de las actas, no por los números que tengan.
Bueno, Es como más una modalidad de la entidad, que le hayan puesto 1, 2, 3, o sea, que le den números correlativos, eso es algo muy propio de la entidad. bien. Vamos a la pregunta de Juan Sebastián Borghi y consulta lo siguiente. ¿Se puede modificar parte del objeto de una asociación civil mediante una asamblea? ¿Se requiere alguna mayoría especial? Refiere que el estatuto nada dice en especial al respecto. Bien, Juan, si el estatuto, en primer lugar te diría que las reformas de estatuto se hacen a través de una asamblea extraordinaria. Eso sí, tenés que hacerlo a través de una asamblea extraordinaria, esas modificaciones, y va a requerir las mayorías que requiera tu estatuto respecto de las extraordinarias. Como lo único que podría decirte. Las reformas de estatuto se hacen a través de asambleas extraordinarias. No sé, habría que ver si el estatuto no determina nada respecto de eso, pero en la resolución 50 nosotros lo determinamos. Las modificaciones se tratan por asamblea extraordinaria. Bueno, vamos a la pregunta de María Esther Torres y refiere que se trata de una asociación en la cual el secretario renunció y lo sustituye el prosecretario. Posteriormente, el prosecretario también renuncia. Según el estatuto, lo reemplaza el vocal titular primero. La pregunta es, ¿cuándo firma ese vocal titular primero? ¿Se aclara que firma en ausencia del prosecretario o del secretario? ¿O qué aclaración se hace en ese caso? Bueno, Maniester, en realidad en ese caso lo que deberían hacer son las respectivas actas de comisión directiva en donde se realizan esos reemplazos y las deberían presentar ante IPJ. Acá no estamos hablando de que es un vocal que va a suplantarlos temporalmente al secretario o al prosecretario. Estamos hablando de que acá hubo renuncias. Esas renuncias se tienen que inscribir ante IPJ. El trámite específicamente es el de modificación de autoridades. Es en donde básicamente la comisión directiva se reúne y menciona. Renunció el secretario, y a su vez van a tener que acompañar la renuncia del secretario. Renunció el secretario y conforme a lo que dice el estatuto, porque todo esto también tienen que seguir las reglas del estatuto, van a decir, lo va a sustituir el prosecretario. Y al prosecretario lo va a sustituir, supongamos que el estatuto dice esto, el vocal titular primero. Entonces, a partir de inscribirse eso, a partir de inscribirse esa modificación, por ejemplo, en la próxima asamblea, cuando tengan que convocar, ya vas a tener un secretario, porque se suplantó por el prosecretario, ya vas a tener un prosecretario que va a ser el vocal titular primero, que asumió, entonces vas a tener la comisión directiva completa. Con posterioridad a esto, renuncia también el prosecretario que estaba en el cargo de secretario. Entonces tienen que volver a hacerse esas modificaciones. Tienen que volver a hacer un acta de comisión directiva en donde se especifique qué fue lo que fueron haciendo. Otro vocal tendrá que asumir, habrá que ver el estatuto específicamente qué es lo que determina. Pero esas actas de modificación de autoridades se tienen que presentar para inscribirse. Bien. Bueno, perfecto. Estamos en la última pregunta. Digo, para aquellos que quieran seguir preguntando, nos vamos a quedar hasta que todos se saquen sus dudas. Así que, bueno, ahí se está agregando una más. Sepan que la extensión del vivo tiene estricta relación con la cantidad de preguntas. Bueno, la pregunta de Juan. Tengo varios ejercicios que presentar en IPJ, es decir, la documentación post-asamblea. Los balances están presentados hasta el último vencido. Mi pregunta es, ¿cómo debo hacer para regularizar mi situación en IPJ? ¿Puedo hacer una sola asamblea y aprobar todos esos balances? Sí, por supuesto, Juan. Sí, podés hacer una sola asamblea y aprobar todos los estados contables que se adeudan. De hecho, sería lo correcto. Si no han hecho nunca una asamblea tratando los estados contables y tienen todos los estados contables elaborados, visados, y para poder exponerlos ante los asociados, sí, se hace una asamblea, más por todo el movimiento que implica convocar a una asamblea. Entonces, sí, es la oportunidad. Se convoca para tratar los estados contables tal, 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 tal y tal. Y se revisan todos en esa oportunidad. No hay necesidad de hacer una asamblea por cada estado contable, cuando los pueden tratar todos juntos. Está perfecto. Bien, bueno. Va la siguiente pregunta de Marcela Equino.
En el caso de renuncia en años anteriores, por ejemplo en 2020, ¿hay que cargar las actas? Sí hay Estas que personas cargarlo. eran del órgano fiscalizador y no estaban cargadas en IPJ. Deberían estar cargados en IPJ. Sería algo a revisar. Mariela, ¿podrías solicitar que se revise bien el estado de situación para ver qué sucedió porque esos cargos deberían estar? Pero sí, todas las renuncias tienen que presentarse y tienen que hacerse los reemplazos conforme lo que determina el estatuto. Porque ustedes no se olviden, no es una exigencia de IPJ, es una exigencia de ustedes. Ustedes tienen en el estatuto determinado el orden de reemplazos. No pueden quedarse sin autoridades. Y además de que la renuncia genera un corte en las responsabilidades de esas personas que ocupaban los cargos. Si nosotros no estamos enterados de que esa persona renunció, nosotros, y me refiero a terceros, no están enterados de esa renuncia, hay responsabilidades o sea, la responsabilidad continúa sobre ese cargo, sobre esa persona. Entonces, estas renuncias, los cambios que se producen dentro de la comisión directiva, dentro del órgano de fiscalización, tienen que notificarse en IPJ para que nosotros las podamos inscribir y que asuma esa responsabilidad quien está ejerciendo el cargo. Efectivamente. Bueno, vamos a la pregunta de Elías Ledesma, y consulta sobre una cooperadora policial que se encuentra con los cargos vencidos y la comisión directiva anterior no se presenta, que llaman a la asamblea varias veces, la comisión anterior, y no se presenta nadie. ¿Cómo hacemos para convocar elecciones para poder regular? ¿Y dónde podemos encontrar el estatuto para cooperadoras policiales? Bien, respecto a la primera parte, si la comisión directiva no está, no se presenta, podrían, como primer medida, revisar el estatuto, qué pasa cuando la entidad se queda acéfala, qué pasa cuando no tiene quien convoque asamblea, si hay alguna posibilidad de que la asamblea la convoque algún porcentaje de los asociados, o la comisión revisora de cuentas. En el estatuto suele estar determinado este punto, y si no está determinado este punto y están en esta situación, yo ya ahí le daría lugar a José, porque en este caso entiendo que existiendo este tipo de conflictos entre los asociados y la comisión directiva, tienen la posibilidad de plantearse una comisión normalizadora. Sí, bueno, en principio no es más que eso. Una de las causales de solicitud de comisión normalizadora es que no se convoque a tratamiento de los estados contables o también a la elección del mandato de las autoridades, que el mandato esté vencido, que no se presenten, no se convoquen asambleas. También se conflicto entre los socios. Están todas reguladas en la resolución. Es importante que en ese caso, hago una breve explicación rápido en el caso que se solicite una comisión normalizadora, que el trámite está establecido, se hace por multinota con foja cero, y el solicitante debe proponer a los miembros de la comisión normalizadora, y estos miembros que proponen tienen que acompañar un certificado de antecedentes penal y dar una breve descripción de los hechos. También es muy importante que previo a eso ellos intimen el agotamiento de la vía interna, es decir, que intimen la entidad a través de un medio fehaciente. Un medio fehaciente es algo que a nosotros nos dé la certeza de que la entidad se enteró de que hay un tercero interesado o un asociado que lo está intimando que regularice la entidad. Entonces, en ese contexto, ellos tienen que acompañar la prueba que acredite el agotamiento de la vía interna, tienen que acompañar la foja cero debidamente rubricada por los solicitantes y también los miembros que se propongan como normalizadores, y también el certificado de antecedentes penales emitidos por el Registro Nacional de Reincidencia, que no tengan una antigüedad mayor a 3 meses. En ese caso, bueno, entramos en un proceso que es mucho más largo, no sé si es el momento para explicarlo, pero en esto les doy una breve explicación de cómo sería, de cómo se iniciaría, y después, bueno, está toda la resolución en esta guía de trámites, y bueno, cualquier duda la podemos, si esta persona quiere que le sigamos explicando, se lo explico sin ningún tipo de dudas, privado a través de Facebook, me refiero, o lo que Exacto. necesite. A mí me pasa, José, por ahí cuando leo preguntas como ¿cómo constituir una entidad? Bueno, digo, sí, es como que es un proceso largo de explicar acá en el vivo, por eso es que
siempre recomiendo esto, en realidad, los procesos o las formas en las que se tienen que guiar están dentro de lo que es la resolución 50, por ahí lo conveniente es que revisen la resolución y las dudas particulares que le generen la resolución respecto de cómo continuar el trámite, esas son las preguntas que podrían como hacerlas. Para nosotros por ahí es como muy largo, Claro. y para este espacio a lo mejor se hace como muy tedioso explicar, además de que pueden surgir cuestiones particulares de cada caso. Entonces, bueno, para todos los usuarios sería como muy largo explicarles el proceso. Entonces, por eso les Claro, invitamos a que revisen la resolución y que después hagan las preguntas. a ver, la comisión normalizadora sí estaría bueno aclarar que es excepcional, porque es desplazamiento de los órganos de administración y de fiscalización de entidad. Entonces, por lo tanto, siempre se intenta que se regularice la entidad por sí misma sin una comisión normalizadora. Entonces, en el caso de que no puedan bajo ningún otro medio, sí solicitan la comisión normalizadora y obviamente nosotros desde ese lado lo vamos a acompañar en el proceso de regularización. Pero en principio inténtenlo por las vías de la asociación y si no, bueno, los esperamos con mucho gusto. Que es lo que por eso yo les decía, como primer medida lo que les recomiendo es revisen su estatuto, fíjense que determine el estatuto respecto de que cuando la entidad se encuentra acéfala, porque no hay ningún miembro de la comisión directiva para que convoque, fíjense si hay una u otra opción que sería la convocatoria por los asociados, o autoconvocarse la totalidad de los asociados para tratar la elección de autoridades, o que la convoque la comisión revisora de cuentas. Por eso, como primer medida, porque lo que nosotros buscamos justamente es que ustedes puedan autorregularizarse sin la necesidad de tener que llegar a una normalizadora. Pero si ya todos esos puntos o sea, ya los revisaron y no los pueden cubrir, entonces sí van a llegar o van a tener que decantar en una comisión normalizadora, que como dice bien José, es ya más a una excepción. Pero bueno, la pregunta no terminaba ahí. No, la de Elías, creo que sí. Preguntaba, ¿y dónde podemos encontrar el estatuto para cooperadoras policiales? A ver, si ustedes están preguntando específicamente el estatuto de la cooperadora policial, de una cooperadora policial específica, tendrían que solicitar copias de ese estatuto a través del formulario L, que también van a encontrar en la página cómo solicitar el formulario L, las copias, básicamente. O fijarse en documentos registrales, por ahí esté subido al sistema ya, en documentos registrales se encuentra en el estatuto. Bien. Bueno, vamos a la pregunta de Juan y consulta lo siguiente. En el caso que los estados contables fueron aprobados por cada ejercicio en asambleas, pero no se mandó la documentación a IPJ, mi pregunta es, ¿se puede ratificarlos en una nueva asamblea? ¿Hay que volver a hacer nuevamente la publicación en el boletín oficial por todos esos ejercicios? Bien, Juan, me parece que ya habías preguntado algo respecto de los ejercicios, Sí. que se debían varios ejercicios. Bueno, en este caso, en realidad, la única publicación que se exige, si es que lo determina tu estatuto, es la publicación de la convocatoria. Si vos vas a hacer una nueva asamblea para aprobar todos estos estados contables, sí vas a tener que hacer una nueva publicación manifestando que se convoca a una asamblea para determinada fecha y horario, en un determinado lugar, en donde vas a tratar los puntos del orden del día que se detallan. Tratamiento de estado contable, el ejercicio 2016 al 2022, por ejemplo. Y elección de autoridades. O ratificación, en este caso es ratificación de las asambleas que trataron los estados contables de 2016 a 2018, que eligieron autoridades. Bueno, sí vas a tener que expresar cuáles son los puntos del orden del día que se van a tratar. Como te dije, si vos tenías cada estado contable tratado en una asamblea, podés ir presentando de a una asamblea correlativamente, o podés hacer una nueva asamblea ratificando todas las anteriores. No habría ningún problema, las dos soluciones son válidas. Y con respecto a la publicación, lo que te dije, si vas a tener que hacer, si vas a convocar a una asamblea para ratificar todas las anteriores, vas a tener que hacer una publicación en el boletín manifestando esto. Bueno,
Vamos a la Juan, si pregunta. querés también te invitamos a que leas la resolución 50, que ahí también está clarísimo qué es lo que tenés que hacer, cuáles son los pasos a seguir. Bien. La pregunta de María Esther es sobre, digamos, lo que ya había, María Esther Torres, que ya había preguntado anteriormente con respecto a las renuncias, dice, respecto a mi pregunta anterior, en cuanto a las actas que informan las renuncias, que informan las renuncias se está haciendo, lo que se quiere saber puntualmente, si cuando firma el vocal titular, primero debe decir que firma en ausencia de prosecretario o secretario, porque hay que realizar una publicación de dictos. O sea, lo que se necesita saber es cómo se aclara eso. Bueno, yo en principio las modificaciones de autoridades, cuando renuncia a alguien, se hace a través de acta de comisión directiva, entonces no habría necesidad de publicar. Si se está convocando a una asamblea, no, es que, insisto, sí. A ver, como yo les dije anteriormente, en este caso tienen que existir 2 actas de comisión directiva. Una en donde renuncia el secretario y asume el prosecretario, y el vocal titular primero asume como prosecretario para cubrir ese cargo. Y otra en donde renuncia el prosecretario y asume otra persona para cubrirlo a él. Una vez que están realizadas estas 2 actas de modificación, una vez que ustedes realizaron el procedimiento planteado en su estatuto respecto de los reemplazos, determinados respecto de los reemplazos, lo que dice el estatuto, las personas van a firmar, no como vocal primero, no como prosecretario, van a firmar como el cargo que están cumpliendo. Por eso les digo, si están hechas las actas de comisión directiva en donde los cargos se suplantan, esa persona firma en el nuevo cargo. O sea, el vocal titular no sigue siendo vocal titular primero. El vocal titular primero pasó a ser prosecretario y firma como prosecretario. Pero para yo poder entender, o sea, yo voy a ver el estado de situación. Imagínense cuando yo estoy estudiando un expediente, lo primero que hago es veo el estado de situación y veo quiénes son las últimas autoridades que están inscritas. Y me sale que José es el presidente y que Gabriela es secretaria. Yo encaro una asamblea en el estudio y veo que la convocatoria está hecha por Gabriela Piatti como presidenta y Laura como secretaria. Digo, no, pará, esto a mí esto no tiene coherencia. Las últimas autoridades electas, Gabriela Piatti no era la presidente, ni Laura era la secretaria. Entonces acá pasó algo. Si yo dentro de la documentación tengo un acta de comisión directiva, o yo veo un antecedente en donde tengo un acta de comisión directiva, en donde José renunció, Gabriel asumió como presidente y Laura asume como secretaria para reemplazarme a mí en el cargo en el que tenía yo antes, eso me cierra, tiene lógica. Yo voy a entender cuáles fueron los pasos y cuáles fueron los cambios que se fueron realizando. Cuando yo firmé el acta de convocatoria, la firmé como presidenta, porque hubo un acta de comisión directiva, hubo una reunión en donde se decidió ese reemplazo, entonces yo asumí como presidenta. Yo firmo como presidenta, no firmo como secretaria, porque yo ya dejé ese cargo y lo asumió otra persona. Entonces, esta aclaración, María Esther, que vos estás solicitando, o sea, esto de que tengo que aclarar que lo hace como, va a estar aclarada con el acta de comisión directiva donde se realizan los reemplazos. Previo a que vos convoques a cualquier asamblea, previo a que vos hagas cualquier asamblea, tienen que estar estas actas de comisión directiva modificando. Ahora, si no van a hacer las actas de comisión directiva modificando y los van a presentar directamente, van a convocar a una asamblea con estas modificaciones, es probable que nosotros no entendamos por qué esto está así y te digamos que las autoridades convocantes no coinciden con las últimas electas, porque nosotros no sabemos qué pasó al medio. La forma de saber qué pasó al medio es que hagan esas actas de comisión directiva de modificación de autoridades y las presenten a IPJ para que las inscribamos. Entonces, por eso por ahí no me queda muy claro lo de la convocatoria, lo de la publicación de edictos y demás. Por ahí no sé, María Esther, si querés, si se entendió lo que quise decir, si hay algo que no estamos entendiendo, con lo que podríamos ampliar y demás. Bueno, mientras tanto voy a la siguiente pregunta,
que es de Marcela Adequino, y consulta lo siguiente: si las fundaciones deben convocar a asambleas por edictos. En realidad deberías ver qué dice El tu estatuto, perdón, el estatuto estatuto. dice solo en forma fehaciente. Generalmente, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Generalmente las fundaciones que solo exige la ley que tengan como autoridades al presidente, al secretario, al tesorero, generalmente las fundaciones suelen ser reuniones unánimes, en donde están presentes las 3 personas, porque aparte también tiene que ver con el quórum. Las fundaciones, al tener 3 miembros, el quórum generalmente dice que, generalmente, estoy hablando de un caso hipotético porque puede existir alguna fundación que tenga muchos más, que tenga vocales titulares, vocales suplentes, que tenga más miembros en su consejo de administración. Pero generalmente lo que nosotros vemos es que las fundaciones, sus reuniones siempre son unánimes, porque están presentes presidente, secretario y tesorero, que generalmente son las únicas autoridades electas en una fundación. Y es por eso que no vemos la publicación de edictos, porque cuando es unánime no hay necesidad de publicar edictos. Si no va a ser unánime, habrá que estar a lo que determina el estatuto. Si el estatuto dice en forma fehaciente, van a tener que considerar ustedes qué entendieron o cuál fue la intención cuando se dictó este estatuto, a qué se referían como convocatoria de manera fehaciente, o el medio fehaciente para convocarlo. Habrá que ver si es por publicación, si es por circular dentro de la fundación, si es a través de un mail, si es a través de un documento que se envía a los domicilios de las autoridades. Bueno, hago una aclaración de que no es caprichosa ni muy técnica, pero que las fundaciones tienen reuniones y las asociaciones civiles tienen asambleas de socios. Esto, más que nada, Sí, porque a veces se trata como igual y no es distinto. exacto. Ustedes piensen que en las asambleas de los asociados justamente están presentes la comisión directiva, más los asociados. En las fundaciones hablamos de reuniones del consejo de administración, en donde simplemente están las autoridades que conforman el consejo de administración. Acá no hay asociados, en las fundaciones no hay asociados. Bien. María Esther Torres agrega una cosita en el tema que está consultando, que es de las renuncias. Esas actas con las renuncias, ¿no? ¿A dónde las envío para que PJ las vea? Bueno, ¿Debo las hacer una modificaciones, publicación para llamar a asamblea ordinaria? bien, estas actas de comisión directiva en donde se realizan las modificaciones de autoridades se presentan en el portal como un e-trámite. Los requisitos también están en la resolución 50, se tiene que presentar el acta de comisión directiva en donde se establecen esos reemplazos, y se tienen que acompañar las renuncias de las personas que efectivamente renunciaron. Tengan en cuenta que esto es para cubrir cargos conforme a lo determina el estatuto, con las personas que conforman la comisión directiva. ¿Qué quiero decir? Ustedes tienen que seguir las reglas que determina su estatuto. No pueden cubrir el cargo de una persona que renunció con alguien que no formaba parte de la comisión directiva. El estatuto tiene determinado ese orden de reemplazos. Que al presidente lo suplante el secretario, que al secretario lo suplante el tesorero, o que los reemplazan los vocales titulares, y a los vocales titulares los reemplazan los vocales suplentes. Las reglas del juego las marca el estatuto. Y ustedes tienen que seguir lo que determina el estatuto. Si quieren cubrir esos cargos con otras personas, sí deberían convocar asamblea, pero no estarían siguiendo las reglas del juego de lo que dice el estatuto. Por eso es muy importante que revisen el estatuto. Después, para convocar a asamblea, previamente se tienen que inscribir esas modificaciones. Previamente se tienen que inscribir esas modificaciones. Si no, esa convocatoria no sería correcta,
porque las autoridades que están convocando no son específicamente las que fueron electas, porque hay personas cubriendo cargos que no son las que fueron electas en ese cargo. Yo digo esto porque veo que María Esther insiste en que tengo que convocar asamblea. A la asamblea la vas a poder convocar una vez que hayas resuelto el problema que hayas resuelto el problema que tenés con las renuncias. El problema, digo, no es un problema, estas situaciones suceden en las entidades. Se fue alguien, tiene que reemplazarlo y esos reemplazos se tienen que inscribir. Entonces, antes de convocar a cualquier asamblea, tenés que darle inscripción a estas modificaciones. Bueno. Bárbaro, Gaby. Esa pregunta, José, era la última, ¿cierto? Sí. Genial. Bueno, más de 30 preguntas seguro, no sé cuántas íbamos, José, pero un montón. 34. 34, muchísimo. Así que una genia, Gaby y José, dándolo todo en este encuentro. Espectacular. María Esther nos dice gracias, quedó claro lo que tiene que hacer, así que buenísimo, María Esther, nos encanta que haya quedado todo solucionado. Tenemos varios comentarios, ¿sí? Por ejemplo, Juan nos dice muchas gracias por todo, son muy claros. Gaby, una genia, aprendo mucho de las consultas de otros usuarios. No se olviden de avisar cuándo es el próximo vivo. Juan, bárbara la aclaración. El próximo vivo, atenti todos, es el lunes 18 de septiembre, es decir, el lunes próximo, no, el otro, ¿sí? A las 10 de la mañana en esta misma sala de Zoom. Vamos a estar avisando por el muro, pero para que estén atentos, el próximo es el 18 de septiembre. ¿Sí? Beatriz dice, seguiremos molestando por Messenger, no es molestia, estamos atentos a lo que necesiten. Gaby, José, para hacer un repaso nos quedaron 3 preguntas pendientes, ¿cierto? Milena, que nos pasó los datos, así que Milena, quédate tranquila, posterior a este encuentro vamos a analizarlo. Agustina, que nos mencionó que en este momento no tenía los datos, pero que posteriormente se va a contactar vía Facebook, así que bárbaro, lo derivamos directamente a Facebook, a tu caso, haciendo mención a que va a ser ingresada la consulta. Y por último, Guillermo, que había ingresado unas consultas, así que le vamos a dar prioridad también a las respuestas, Guille, ¿sí? Esos 3 eran los casitos que nos habían quedado para analizar, ¿correcto? Así es. Sí. Bárbaro. Dicho eso, muchísimas gracias a todos. Veo que tenemos un montón de agradecimientos. Muchos es el primer vivo que participan, así que esperamos verlos más todavía en los próximos encuentros. Les compartimos, como siempre, para cerrar cada encuentro en vivo, una pequeña encuesta en caso de que quieran valorar la atención de estos espectaculares agentes en el día de hoy, ¿sí? Así que dicho todo, muchas gracias, José y Gabriela, por participar hoy, por seguir apoyando este espacio y por responder a cada una de las dudas de los usuarios. Gracias por su tiempo, por su predisposición y, como dicen todos, por la claridad en cada respuesta. ¿Sí? Bueno, me alegro que así sea. Sí, totalmente. Muchas gracias y que tengan todos una hermosa jornada. Exacto. Buen comienzo de semana y bueno, nos vemos en el próximo vivo. Totalmente. Nos vemos en el próximo vivo y muy buen comienzo de mes. Chao, hasta luego. Adiós.